Aquí en Santo Domingo, entre el 2003 y 2004, Estados Unidos montó una operación encubierta para el derrocamiento. Hay gente que está preparando una acción en contra de Sonia Pierre, la integridad de Sonia Pierre, pero el objetivo es echarle la culpa a ustedes. Es que han estado en todos los gobiernos, en uno más que en otro, porque la gente está atendiendo a los periodistas, pero vamos a estar claros, en la jerarquía de los historiadores actores, también, en intelectuales. Una de las armas más poderosas que Estados Unidos podía usar era el control de las asimetrías económicas, la explotación de las asimetrías económicas. Y se demuestra que el amor que le tenían a los haitianos no era cuestión de amor al prójimo, sino de amor al dinero que le enviaban. Cuando empezaron las repatriaciones, amenaza a República Dominicana con suspender la ayuda europea. Si continuaban las repatriaciones, hay un ánimo de imponer la regularización de los haitianos aquí. Amigos, bienvenidos. Los vinchos tenían razón. Esa es una palabra que repiten muchos dominicanos sobre aquellas alertas y atentados en contra de la nacionalidad dominicana de las que advertía esa familia. Y para ello queremos conversar con Pelegrín Castillo, una persona que nos merece todo el respeto porque siempre ha tenido posiciones firmes en favor de nuestra nacionalidad y sobre todo también que se la jugó en un momento donde muchos le decían que estaba loco, que estaba viendo fantasmas, que eso era racismo y sin embargo ahora con esto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está quedando todo al descubierto. Y bienvenido a esta entrega. Muy contento, José, de encontrarme aquí en tu compañía. Muchas gracias por la invitación y particularmente por haberme invitado a tratar este tema, porque es importante que el pueblo dominicano conozca muchos detalles de estas luchas que tienen unos antecedentes y también que conozca otras dimensiones de lo que representa este gran escándalo que se está desarrollando en torno a las actividades de la USAID. Mucha gente cree que esto fue algo así episódico. No, eso tiene una explicación. ¿Cuál era la influencia de la USAID en la República Dominicana? Mira, hay que entender que esta agencia se creó bajo el gobierno del presidente John Kennedy, en un momento en que los Estados Unidos estaban enfrentando ya un reto mayor con la Revolución Cubana. Y Estados Unidos en ese momento estaba enfocado en orientar la ayuda al desarrollo hacia proyectos transformadores en países de América Latina, para rivalizar con la visión socialista que impulsaba Cuba con apoyo de la Unión Soviética y el campo socialista, porque eso hay que entenderlo. Cuando matan al presidente Kennedy, evidentemente la Guerra Fría entró en un periodo todavía más intenso, más agresivo, más violento. Y los Estados Unidos seguían promoviendo esta iniciativa para el desarrollo. Recuérdense que el título era Alianza para el Progreso. Mira, en el año 2000, República Dominicana fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por una decisión del gobierno del presidente Fernández, se aceptó, se dio un paso de aceptar la competencia de la Corte. Obviamente eso era... Pero eso formaba parte de esa misma agenda. Claro, bueno, porque nuestro amigo Flavio Darío era embajador en la OEA y fomentó la idea de que había que entrar a la Corte. Yo cuestioné el ingreso sin ratificación congresional porque eso no era válido, pero de todas formas no podíamos tampoco ausentarnos.
nos lanza la primera acusación con el caso Jan Bosico. Ahí fue que yo me di cuenta del calado de la ofensiva internacional contra la República Dominicana. Ya teníamos muchas muestras, pero ahí lo vimos concretados. Ejemplo, con ese caso, cuando vamos a la corte, un grupo de diputados acompañando a la misión dominicana, encabezada por Sergio Tulio, por el mismo Flavio, había un grupo que estaba haciendo los planteamientos en defensa del Estado Dominicano y lo hicieron bien. Pero ¿con qué debutaron el grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Berkeley y la Universidad de Columbia? Con la presentación de un video donde calificaban a República Dominicana como el apartheid del Caribe. Presentaron eso. En ese video aparecía Sonia Pierre y aparecía el padre Rucuá. Y ambos estaban ahí para apuntalar la visión. La visión de que nosotros éramos el apartheid del Caribe, que es un crimen internacional, y más allá, para apoyar la moción presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de retirarla en virtud de una acción popular. Y ellos querían que el tribunal, la corte, fallara, prohibiéndole al Estado Dominicano la repatriación de cualquier nacional haitiano, independientemente de su estatus migratorio. El argumento era que la República Dominicana tenía un récord atroz en el manejo de este tema, que no tenía la capacidad de responder a estándares mínimos de respeto a los derechos humanos y que por tanto era necesario que República Dominicana perdiera la capacidad de repatriar por orden de la Corte. Óyeme, eso era virtualmente, si la Corte hubiera cogido ese planteamiento, eso era destruir el Estado. Yo en un receso se lo dije a Sonia Pierre y recuerdo que llamé al padre Ricuá y le dije, padre, ¿dónde está la muestra de pintura más grande haitiana, más que en Puerto Príncipe? ¿Dónde está? El malecón de República Dominicana. Cuando usted va al arzobispado, usted pasa por el malecón, ¿verdad? Usted ve la muestra de pintura haitiana ahí en el malecón. Bueno, entonces nosotros somos el apartheid del Caribe, el país segregacionista. Ahí tuvimos unos roces. Sonia no me respondió. Pero ellos fueron, depusieron y todo eso. La Corte no acogió el planteamiento, pero el presidente de la Corte, el juez Cansado Trindade, sí emitió un fallo donde esbozaba lo que podía ser la estrategia a futuro para lograr que si en ese momento la República Dominicana no corregía lo que ellos entendían que eran violaciones flagrantes a los derechos humanos, un país que está conviviendo con un Estado fallido en la isla, ellos querían los estándares más altos y todo eso. Ellos eventualmente el juez Cansado dejaba entrever que ese era un fallo y fue un voto salvado, porque él votó a favor, pero motivándolo, a favor de que se tomaran medidas así como las que estaban planteadas por la Acción Popular. Bueno, ese fue el episodio más chocante. Yo vine, incluso lo denunciamos duramente, lo denunciamos con una línea de confrontación, porque nos dimos cuenta de que eso era algo que se estaba manejando en Washington. El caucus afroamericano, la diáspora haitiana, los sectores radicales del Partido Demócrata, los liberales. Año 2000. Entonces, para esa época más o menos también habíamos tenido una experiencia. Viene una misión del Parlamento Europeo, creo que fue en 99-2000, emite un informe. ¿Qué es lo que plantea ese informe? Que en la isla hay un potencial de un conflicto, de una guerra entre poblaciones. Y la solución, firmado por 6, 7 eurodiputados, era intercambio de poblaciones. Haitianos aquí, con un estatuto especial, que podía ser la nacionalidad o un régimen de minoría nacional,
y dominicanos fuera, y que ellos se ofrecían para hacer las gestiones en España para que se diera apertura para el intercambio de población y así evitar un conflicto, porque tuvimos un choque. Recuerdo que esa reunión la hicimos, si mal no recuerdo, José Rigo, el diputado García Suey y yo, en el Hotel Sheraton. Tuvimos ahí una conversación con la eurodiputada Francisca Sabuquillo Pérez de Alco, del Partido Comunista Español. Cuando la emplazamos y le dijimos, miren, ustedes están proponiendo aquí una visión racista, imperialista, colonialista. Nosotros somos una nación y Haití también. Esto no lo pueden resolver con una propuesta indecente de intercambio de población. Ella se excusó y dijo, miren, señores, nosotros fuimos a Haití, estuvimos en República Dominicana, no conocemos en profundidad todo esto y estamos de acuerdo. Acepten mi disculpa, que realmente no sabíamos que esto tenía esta implicación. Firmamos lo que nos prepararon los técnicos de la Unión Europea. El año 2000, entonces, ok, pasa eso. Seguimos el pleito con el tema de nacionalidad. ¿Qué pasa? Y voy a poner un episodio, lo que es el uso de los fondos federales de Estados Unidos para montar en terceros países operaciones de desestabilización. Aquí en Santo Domingo, entre el 2003 y 2004, Estados Unidos montó una operación encubierta para el derrocamiento del presidente Aristides. ¿Y quién vino a montarla? Bueno, un personaje, lo que estoy diciendo salió en el New York Times, no estoy revelando nada nuevo, pero es bueno refrescarlo. Stanley Lucas, del Instituto Republicano Internacional, vino. Estuvo aquí entrenando el grupo de los 184 de la sociedad civil haitiana encabezada por Andy Apé. Era formándolo para que resistieran, organizaran la lucha de resistencia contra el gobierno de Aristides. Al mismo tiempo se estaba montando la otra operación que fue la decisiva de Guy Philippe, Jovel Jean-Blanc, para que cruzaran a darle jaque mate a Aristides. Obviamente Aristides estaba radicalizado, Aristides estaba quemando gente en las calles, Aristides su gente se había involucrado en operaciones de narcotráfico, habían matado figuras importantes. Entonces, bueno, habían matado a Michel Durocher-Bertin, una jurista de primer nivel. Entonces, esa confrontación con un hombre complicado y radical, e incluso buscando alineamiento después del 9/11 con Cuba y con Venezuela, después del intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez en Venezuela, eso hace que el gobierno norteamericano decida el derrocamiento. Pero ¿de dónde lo decide? ¿Dónde lo monta la operación? Aquí, con una cobertura. Fíjate que te estoy dando esto que yo digo, lo dice el New York Times. Lo dice el New York Times, yo no estoy revelando nada nuevo. Pero fíjate lo peligroso que es que se use a la República Dominicana para entrarlo directamente en un conflicto con Haití. A mí me habla de eso el embajador haitiano y me habla por Guy Alessandre, porque yo me había opuesto a que estuviera aquí Guy Philippe, el comandante Guy Philippe, pero ellos lograron, los poderes internacionales, que entrara y se quedara aquí. Entonces, él me trata el tema y yo le digo, mire, embajador, no nos llamemos engaños. Si hay una operación de ese tipo como usted me denuncia, que no lo dudo, usted puede apostar que eso no lo están organizando las autoridades dominicanas, eso lo se está organizando de Estados Unidos. Y yo que me opuse aquí al ingreso de Guy Philippe, si usted me da las pruebas de que ustedes le notificaron al gobierno, en ese momento era Hipólito Mejía, al gobierno de Hipólito Mejía, esa operación yo lo voy a revelar públicamente.
y lo voy a denunciar porque es muy peligroso para nosotros. Nosotros no podemos inmiscuirnos en temas haitianos. No, era una jugada muy peligrosa porque tú no sabes a dónde podía terminar eso. Fíjate que después ese mismo grupo, una parte de esos grupos, cuando el presidente Fernández va a Puerto Príncipe, le montan una encerrona. Eso no se ha investigado lo suficiente, pero para mí, más que un atentado, era una especie de mensaje de intimidación, de presión al gobierno dominicano, porque en esa época también, como digo una cosa, digo la otra, el presidente Mejía fue el más empeñado en que se aprobara la ley de migración, que tenía una definición del concepto tránsito que desmontaba la idea de un jus soli abierto, que era lo que ellos querían que República Dominicana aceptara, porque esto no era nuevo, estaba en todos los informes del Departamento de Estado que querían por mucho tiempo que República Dominicana le diera la nacionalidad a todo lo que naciera, a todo el que naciera independientemente del estatus migratorio, sabiendo ellos que estaban trasladando la población haitiana para acá. Entonces, ese es un episodio. ¿Qué pasa? Cuando a Sonia Pierre en el año 2006, 2007, le dan un premio, la Fundación Kennedy, y esto es todavía más revelador del papel de USAID, cuando le dan el premio internacional a Sonia Pierre, la Fundación Kennedy, bueno, a mí me llega la información de que nadie con el nombre de Sonia Pierre aparece en los registros de migración y en los registros de pasaporte. Nadie con ese nombre estaba viajando. A mí me llamó la atención y instruyo al delegado de nuestro partido, Luis Ventura, a que solicite una investigación sobre el estatus de esa señora que está siendo reconocida internacionalmente. Y ya yo tenía el antecedente de ella como punta de lanza de las acusaciones contra República Dominicana, nada más y nada menos que la de un crimen internacional, de que nosotros somos el apartheid del Caribe. Entonces, oye, ¿hacia dónde va? Cuando pedimos la investigación en la Junta, se hace la investigación. Y lo que se descubre es que su estatuto era completamente irregular, no le correspondía a la nacionalidad dominicana. La Junta estaba revisando esos casos espontáneamente. Los americanos la habían tomado a ella como el símbolo de una lucha, la estaban levantando, porque el objetivo era la implantación, lo que recomendaba el informe del Parlamento Europeo y lo que reclamaban los informes del Departamento de Estado, la implantación de una minoría nacional haitiana, dominicana. Entonces, en ese momento, nosotros pedimos sencillamente que le aplicaran el procedimiento que se le aplicaba a todo el mundo. Porque ya se había aprobado la ley de migración, estaba definido el tema del tránsito. A ella no le correspondía y a muchos más no le correspondía. Eso trae una tormenta internacional enorme. Hay unos Wikileaks que relatan cómo la Fundación Kennedy, Estel Kennedy, el senador Kennedy, empezaron a llamar, a presionar al presidente Fernández con ese tema y hicieron una tormenta incluso de alcance casi internacional, porque todas las ONG, las locales e internacionales, que recibían fondos de ellos y de otras agencias, firmaron un manifiesto en contra de la Fuerza Nacional Progresista y en contra mío. A mí me dice, en un momento, estoy en una recepción y me dice una persona amiga de la embajada de USAID, me dice, yo siento vergüenza. Usted no sabe la vergüenza que yo siento. Porque esa carta que han puesto a circular, yo te la voy a mandar. Esa carta se trabajó en USAID. Y la mayoría de los que la firman
fueron llamados. Eran gente que estaban recibiendo fondos directa o indirectamente de USAID para que firmaran una carta que era un ataque a la fuerza, a los castillos, a Pellegrín. ¿Quiénes firmaban la carta? Ahí está, yo te la voy a mandar. Son muchas. ¿No se acuerda de los nombres? Sí, hay un. No diga los nombres. Pero, óyeme, pero tú lo vas a tener y lo vas a poner en pantalla. Pero démela que yo lo veo, pásalo ahora mismo. Pero, oye, ahí están todas las ONG Ajá. que están trabajando este tema. Y hay una cantidad de gente. Yo no descarto que haya gente que no esté dentro del esquema, sino que le han dicho, mira, bueno, te voy a mencionar uno de los nombres que llaman la atención, Narciso Isaconte. El que era o es miembro del secretariado de la FARC estaba firmando ese documento elaborado por USAID. ¿Había periodistas firmando ese documento ahí? No, pero amplificándolo, sí. Espérate, porque las funciones de los periodistas anclados a esa agenda que tarde o temprano su nombre quedará en el Óyeme, la campaña yo la sentí en todos los medios. Esa carta fue la punta porque estaba firmada para nosotros, era un partido xenófobo, racista, antihaitiano, peligroso, etcétera, etcétera. Era el poder americano reaccionando a una decisión que nosotros habíamos tomado de, bueno, enfrentar a este grupo, tanto de Sonia Pierre como del padre Ricuato. Estoy hablando de 2007 aproximadamente. Yo te voy a mandar todos esos documentos porque incluso hasta a nivel internacional tuvo resonancia. Una historia larga. ¿Qué pasa? Esto fue ahí en el 2007. Posteriormente, cuando se modifica la Constitución de la República y vuelve y se ratifica el jus soli restringido en la Constitución, los norteamericanos vuelven en 2010, marzo del 2010, ya acababa de aprobarse la reforma, la modificación constitucional. Y le dan un premio a Sonia Pierre, otro premio. Se la da Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos, sí, y la secretaria de Estado Hillary Clinton. En la Junta estaban, salvo Roberto Rosario, que tenía definiciones más claras de este tema, pero la Junta estaba en un... Estaba ambivalente. Como dicen en lenguaje popular, en un culipandeo, en un guabineo. No terminaba de afirmar la posición. Bueno, después la firmó con Roberto Rosario. Y eso es parte del problema que él tuvo con el embajador Brewster. Pero en el 2010... Por el motivo que le quitaron la visa. Ese fue el motivo. Por defender la nacionalidad dominicana. Ese fue el motivo. Entonces, y por no prestarse a vulnerar el registro civil. La presión era muy grande del poder norteamericano. Estoy hablando de 2010. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que tuve en la primera etapa, en el 2007, salió ya un Wikileaks, que te lo voy a mandar también, donde relata el problema. Un parte de la embajada americana reportando allá a los Estados Unidos lo que se estaba haciendo para defender a Sonia Pierre. Pero en el 2010, cuando nosotros insistimos en que a Sonia Pierre no le corresponde la nacionalidad por nacimiento, yo recuerdo que en una conversación con el presidente Fernández, había un grupo de juristas que habíamos trabajado en la reforma constitucional. Yo le digo, bueno, presidente, si usted quiere, le puede entregar la nacionalidad privilegiada, pero la nacionalidad por jus soli no le corresponde. Claro, el presidente Fernández había planteado el tema no porque lo estaba exigiendo, sino porque había recibido una llamada de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Presionándole sobre ese tema. que el senador Kennedy había llamado. Que cómo era posible que a una mujer que recibe un premio de la primera dama de Estados Unidos, mujer coraje internacional, junto a la secretaria de Estado, hubiera un partido aliado al partido de gobierno reclamando quitarle la nacionalidad. Óyeme, eso fue una batalla. Recuerdo. Pero Leonel Fernández recibiendo fondos en la República Dominicana de este mismo organismo. Bueno, lo mismo hizo Hipólito Mejía, lo mismo hizo Luis Abinader. Pero es que el poder blando de Estados Unidos se expresaba a través de esto. Venían programas que podían ser válidos, pero dentro de ese paquete es como la droga. La droga no va como droga, va dentro del comercio legal. Ahora, dentro de ese comercio legal, ahí te meten precisamente, claro, te meten este tipo de operaciones encubiertas para derribar ¿qué? La nacionalidad dominicana, para despojar al Estado dominicano de la capacidad de definir quiénes son los nacionales dominicanos. Si un Estado pierde eso, propiamente perdió la soberanía. Se la van a imponer desde fuera y obviamente ese Estado se destruye. Entonces, tuvimos ese choque y esa historia se fue complicando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque, mira, José, yo le dije al presidente eso y bueno, ok, ahí intervino el magistrado Julio César Cataño diciendo, vamos a buscar la fórmula, porque yo mantuve la idea, mi posición, que incluso la había mantenido ante el embajador norteamericano en la OEA cuando vino aquí, en un panel, un debate. Pero Servio Tulio quería buscarle un bajadero. No, Servio Tulio no, Julio César. Ah, ok. En el fondo él estaba planteando como, porque estaba de acuerdo con la posición de nosotros, pero él tiene un estilo muy diplomático, no confrontacional, y entonces en ese escenario él intervino porque medio se agrió el ambiente. No pasó a mayores. ¿Qué pasa? Días después de ese intercambio, empieza una campaña en los medios contra la Fuerza Nacional Progresista y contra Pelegrín. Pues nosotros éramos unos bárbaros, unos racistas, que bueno, acabaron con nosotros, porque queríamos negar el derecho a los haitianos, nacidos aquí, el debate de siempre, porque es un debate que es histórico. Estamos hablando de 2010, corriendo el 2010. Pasa eso y viene, y esta parte no puedo revelar todos los nombres porque es un tema... ¿Por qué? No, porque... Pero está escrito en algún lado, yo lo leo. Oye lo que yo voy a decir. Me llega una información de un sector político. Me dice, mira, aquí en este sector donde yo estoy, hay gente que está preparando una acción en contra de Sonia Pierre, la integridad de Sonia Pierre. Pero el objetivo es echarle la culpa a ustedes. Wow, o sea que había un plan. Óyeme, oye lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando me lo dicen, una fuente de absoluto crédito, es un dirigente de nosotros que se acerca, viene de otra fuente, yo le doy mucha credibilidad por el origen. Digo, espérate, esto es peligroso, muy peligroso. Y hago una aproximación primero a la Procuraduría General de la República, y el magistrado Fran Soto, en ese entonces procurador adjunto, es el que me atiende, le encomienda que me atienda, y yo le explico la situación y le pido una investigación, porque yo soy diputado, tengo jurisdicción especial y quiero que se haga una investigación. Porque llamo a un amigo, a dos amigos que tenían contacto con la embajada. En ese momento ya nosotros estábamos
confrontado duramente con la embajada norteamericana por estos temas y por el tema del movimiento LGTBI y todo eso. Y entonces le pido a los servicios de inteligencia del país, a un oficial general, y miren, yo no quiero que le pase nada a esta señora porque el método de nosotros nunca es la violencia. En toda esta lucha que nosotros hemos tenido nunca hemos recurrido a la violencia. Si fuera una inclinación de nosotros, entonces los muertos de parte nuestra y de parte contraria serían muchos. Sí. Y nosotros ese no es el método. Al contrario, nosotros hemos tenido bajas sensibles en nuestra seguridad, porque por otras causas, otras razones. Pero en este caso, yo no quiero que le pase nada a esa señora. Me di cuenta de que la trama estaba caminando porque inmediatamente, bueno, a esas personas que te dije, eran gente con vínculo con la embajada, que yo sabía, y le dije, mira, infórmeselo para que lo sepan, porque a nosotros no nos interesa que le pase nada a ella. Absolutamente, porque la lucha con ella no es personal. De hecho, yo me di cuenta de que había una maniobra porque ciertos medios se acercaron tratando de provocar una polémica pública mía de Sonia, yo atacando a Sonia Pierre. Y cuando me preguntaban, yo le decía, no, pero es que Sonia Pierre, ya yo veía el interés. Yo decía, mira, Sonia Pierre es una patriota haitiana. Y si yo fuera haitiano, haría lo que ella está haciendo. Yo a ella no la culpo. Yo culpo al grupo de dominicanos que está usando la carta haitiana para sacar ventajas a los grupos de poder económico, a sectores que le están sirviendo a los poderes internacionales. Pero me daba cuenta porque eso fue casi unos 15 días de gente pidiéndome entrevistas para hablar de Sonia Pierre. Específicamente cuando yo no quería hablar de Sonia Pierre, ni ella había dado motivo público para ese debate. Pasa eso. Óyeme. Y por casualidad, aunque usted no mencione nombres, son esos sectores que hoy día están debatiéndose en los medios de comunicación del país. Mira, si tú supieras ¿Esos sectores? No, si tú supieras que no. No, ninguno de ellos. No, ninguno de ellos. Ah, ok. Ninguno de ellos. Fueron otros. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene otro episodio. Pasa el tiempo, yo incluso estoy como candidato, precandidato, preparando una campaña. Y viene otra experiencia. Recibo, Carlos Morales me manda un informe de la OEA donde se hace una denuncia, la hizo Sonia Pierre y organizaciones como el MUDA, que ella presidía, y otros grupos, de que la Fuerza Nacional Progresista y un joven que trabajaba en mi campaña, que era militante nuestro, que no era militante nuestro, él se acercó. Sí. Y era un militante en las redes, pero no era miembro de mi No era un miembro activo. De mi partido, no, ni activo ni miembro. Sí. Pero estaba en las redes públicamente, aparecía dándome apoyo, pero que la llamó a ella para amenazarla. Incluso supuestamente la amenaza era de que se iba a proceder contra ella por actos terroristas. Una cosa que no tenía mucho sentido. Yo verifiqué ciertamente que eso era así y le dije a la misma gente que estaban investigando, le dije, mira, ahora se complicó el asunto porque aparece esto, yo quiero que profundicen en la investigación, ver si esto que ya está en la OEA, que Carlos Morales me lo acaba de mandar, tiene relación con lo anterior o es una simple casualidad porque siempre aparece un exaltado. Claro. O alguien que se toma atribuciones que nadie le ha dado y comete cualquier desaguisado o cualquier disparate. Entonces, estaban investigando eso. O entiendo yo que estaban investigando porque yo la denuncia la hice
E incluso se la participé a algunas figuras eclesiásticas porque quería que ellos fueran testigos de todas estas luchas. Bueno, ahí murió Sonia Pierre. Murió de muerte natural. Ella tenía problemas de corazón, problemas había sido intervenido en los Estados Unidos, el tratamiento no era. Ella parece que se descuidó con el tratamiento y murió sorpresivamente. Óyeme, los días siguientes, nosotros fuimos bombardeados por una serie de actores en los programas y las cosas, que nosotros éramos los causantes de la muerte de Sonia Pierre, porque lo habíamos creado, un escenario, le habíamos negado la nacionalidad, una campaña abusiva, porque ella tenía un problema cardíaco, ¿no? Claro. Incluso la habían operado en Estados Unidos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La verdad, ahí yo confirmé por ese testimonio de esa persona de la organización de USAID, que estaba avergonzada, porque ella vio eso y entendía que era un abuso, que la señora norteamericana que dirigía USAID preparara un manifiesto y lo pusiera a circular, llamaran a la gente, vengan, firmen ese documento. ¿Esa era Samantha? No, Samantha era allá, espérate, no, sí, Samantha Power era allá. Estoy hablando de la local. Y yo doy testimonio de eso que conozco. Sí. Ahora, démonos cuenta de que eso es un fenómeno que es el uso de lo que llaman los recursos blandos de poder. Con nosotros, como creo que una vez te expliqué aquí, se han usado varios. Y cuando se dio la sentencia 168-3. Ah, no, eso fue, entonces ahí pasó a mayores. Ahí pasó a mayores. Porque ahí enviaron unos fondos. Ahí enviaron más fondos. Mira, Danilo Medina, porque estamos hablando nos estamos fijando en USAID, los medios de comunicación, pero las figuras más importantes de sociedad civil figuraban en el gobierno de Danilo Medina. Yo veo mucha gente del PLD ahora reaccionando porque se conoce que USAID estuvo detrás de ciertos movimientos para sacarlo del poder. Pero la verdad era que USAID, esta gente de sociedad civil, lo que yo llamo el partido de sociedad civil, estaban en el poder. Gustavo Montalvo era fundador del PLD, pero con el tiempo se alineó profundamente y era el enlace del gobierno de Danilo Medina con la sociedad civil y los poderes internacionales. Y era el ministro de la presidencia con bastante autonomía. Ramón Tejada Holguín, que incluso llegó a preparar un anteproyecto de ley para eliminar 18 partidos. El mismo Rodríguez Marchena. Rodríguez Marchena, sobre todo a través de su esposa, que era de la sociedad civil también. Javier Cabreja. Para mencionarte 4. Y también que había sido de Participación Ciudadana, Isidoro Santana, que estaba en Economía, Planificación y Desarrollo, que es el organismo que maneja el tema de la cooperación internacional. Por eso ahí se coloca también a Paveliza. Porque eso tenía esos mismos lineamientos también. Claro. En este gobierno, porque vamos a hablar las cosas como son. No, es que han estado en todos los gobiernos, en unos más que en otros, pero han estado en todos los gobiernos ganando espacio. Pero mire cómo se bajan del tren de que vieron lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones. No, porque entendamos bien lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, repito, hay una contradicción dominante. El movimiento de nacionalismo de gran potencia que encarna Donald Trump, el movimiento MAGA, todas estas figuras que son de línea dura, radical, en realidad están enfrentados al imperialismo globalista y las estructuras que crearon. Y están desmontando eso porque ellos llegaron al convencimiento. Nosotros no hacemos nada ganando las elecciones,
si no desmontamos estas estructuras, porque vamos a seguir en lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer Mira, aquí? te voy a contar. Con Wilfrido Lozano, ¿qué vamos a hacer aquí? Wilfredo es ¿Qué vamos a hacer con un Wilfredo estándar, Lozano? eso es permanente. Pero ¿qué vamos a hacer con ese ahora? ¿Va a seguir recibiendo Estuvo en el fondos? gobierno de Leonel Fernández asesorando a Franklin Almeida. Es más, la ley, te voy a dar este dato. La ley de migración se vota en el 2004, terminando el gobierno de Hipólito Mejía. Ahí quiero hacer el reconocimiento. Hipólito Mejía se empeñó en que se aprobara la ley. Juan Manuel Rosario en el Senado y un grupo de juristas y nosotros en la Cámara de Diputados tenemos la responsabilidad y vamos a reivindicar el mérito de que se aprobara la ley y se aprobara con ese alcance. Después de defenderla ante la Corte Interamericana, ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando se aprobó la ley, 2004, este es un episodio poco conocido. La Ley General de Migración. Sí, tomaba el poder Leonel Fernández y tenía como un mes en el gobierno. Fue en octubre, aproximadamente octubre. Yo recibí una invitación a Funglode. Me llama el amigo Frederick Manzade y me dice, mira, Pellegrini, queremos que tú vengas a Funglode para conversar de una serie de temas del proceso legislativo. Bueno, yo voy y ahí me encuentro en esa reunión con un elenco interesante de personajes. Muchos son amigos. José del Castillo, padre, Castillo Pichardo. Me encuentro con Wilfredo Lozano, me encuentro con Fran Báez, el general Noble Espejo, Bernardo Vega, que es un hombre clave en muchas de estas cosas. Fue embajador en Washington, representa los intereses de los grupos económicos. Porque la gente está atendiendo a los periodistas, pero vamos a estar claros, en la jerarquía de los Hay historiadores actores, también, en intelectuales. Sí, en la jerarquía de los traidores. De los actores. Mira, hay algunos que no son traidores. Es que sencillamente nunca se han sentido dominicanos, sienten que son parte de la humanidad, son globalistas, son cosmopolitas. Te pueden acusar de traidor quizás por el aspecto jurídico, pero hay mucha gente que dominicano nunca se han sentido dominicanos. Nunca se han sentido dominicanos. Ni nunca le ha dolido a este país. Nunca. Y se demuestra que el amor que le tenían a los haitianos no era cuestión de amor al prójimo, sino de amor al dinero que le enviaban. Y, óyeme, y entonces ahí es que se da este escenario. Vuelvo y te digo, donde se está dando esta confrontación que va a tener repercusiones globales, porque Estados Unidos está desmontando todas esas estructuras. Mira, van a investigar el FBI, que es una estructura de poder enorme. Van a investigar hasta la propia CIA. Y se van a revelar los nombres de los más de 6.500 periodistas que recibían fondos. Porque el Estado, y de todas las ONG que recibían. Pero no nos fijemos solamente en los periodistas, porque propiamente en el conjunto de los actores, de las piezas en el tablero, quizás esos son los menos importantes. Óyeme, José Nay lo explica muy bien, pero esta institución muchas veces empezó a servir ya para apoyar algunas operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia. Si te vas a la historia de la posguerra en República Dominicana, vas a encontrar que había algunos programas de Estados Unidos donde venían agentes de la Agencia Central de Inteligencia a servir a República Dominicana en misiones, por ejemplo, de reforma policial. Pero eran agentes de la CIA. Y venían a fortalecer la institucionalidad de la policía por un lado, pero por otro lado a cumplir con la labor un poco dura de guerra
sucia, de guerra violenta, con el tema de la insurgencia comunista que estaba apoyado por la Unión Soviética y por Cuba. Nosotros fuimos uno de los escenarios en América Latina donde se libró esa batalla global, que se estaba librando. Cuando cae la Unión Soviética y el campo socialista, entre el 89 y el 91, empieza a transformarse más esta agencia y otras agencias de la política americana. Hay un libro que yo recomiendo que se llama La naturaleza cambiante del poder norteamericano, de Joseph Nye, que fue su secretario de Defensa y fue uno de los teóricos de la hegemonía de Estados Unidos. Él refutaba la tesis de que Estados Unidos estaba declinando como imperio y argumentaba que en el fondo no era un declive de Estados Unidos, sino un cambio del ambiente internacional que favorecía el uso del poder blando sobre el poder duro del espionaje, la subversión, los golpes de Estado, todo eso que se vivió en la Guerra Fría. Ahí Estados Unidos empezó a ponerle más atención. Y Joseph Nye describe, el que lee el libro ahora mismo lo ve claramente. El objetivo último de Estados Unidos en esa etapa era cómo controlar los organismos internacionales, los organismos multilaterales, para que sirvieran a la causa, a la visión de los Estados Unidos, de construir un orden global bajo su hegemonía. Un imperialismo globalista bien, vamos a decir, bien maquillado, porque eso no se hacía en nombre del imperialismo, sino para servir la causa del medio ambiente, la causa de los derechos reproductivos de las mujeres, las causas de protección al SIDA, las causas, y algunas de esas causas son, vamos a decir, tienen elementos muy válidos, porque no podemos decir que todo era negativo, pero era una visión. La meta última era construir un mundo sin fronteras, sin grandes identidades que resistieran la visión global. Y Joseph Nye decía, primera meta, controlar los organismos multilaterales. Luego, fortalecer la sociedad civil. La sociedad civil. A través de las ONGs, del apoyo a organizaciones intermedias de la sociedad civil. Penetrar los sistemas educativos, porque había que cambiar la visión. Aquí, por ejemplo, más o menos entre el finales de los 80, principios de los 90, nos enviaron los organismos internacionales, mandaron un personaje que vino a cambiar el modelo educativo de República Dominicana, que tenía las raíces en la visión de Hostos y en la visión también de la Iglesia Católica, a cambiarlo para ir construyendo un ciudadano dominicano orientado al mundo global, con una visión cosmopolita. Y eso se estuvo trabajando. Entonces, eso, ahí juega un papel importante el tema de las ONGs, pero también el tema del control de la opinión pública, de la academia. Hay una penetración al mundo académico y los organismos multilaterales. ¿Qué pasaba? Bueno, se cae la Unión Soviética y había miles y miles en todo el mundo de cuadros de izquierda que habían estado trabajando para la revolución socialista, la revolución comunista mundial, recibían apoyo de la Unión Soviética. Eso fue tan lejos que hasta, bueno, los rusos hacían lo mismo en su campo. Todo el movimiento que se hizo por la paz mundial y en contra de las armas nucleares, que era válido, en el fondo, cuando tú coges el libro de Oleg Ordievsky, coronel de la KGB, que escribió la historia de la KGB y después se fue para Occidente, ahí hay unos capítulos destinados a explicar cómo la KGB penetró el movimiento por la paz, incluso un movimiento encabezado por Bertrand Russell en aquella época. Y mucha gente honorable participando, pero estaban los agentes de influencia de la Unión Soviética.
Es más, en Naciones Unidas, dice Merle en su obra de Relaciones Internacionales, estuvo al punto de votarse o someterse a discusión un convenio para que los estados, las potencias, no usaran las ONGs, no usaran la vía de las organizaciones intermedias de la sociedad como armas de sus políticas. Que no, porque las potencias tienen misiles de alcance intermedio, tienen submarinos, tienen muchísimas cosas, pero también tienen el poder blando. Y Estados Unidos empezó a usar el poder blando. Y una de las agencias, la más agresiva, era esta y otras más. Y eso lo vivimos aquí. Y yo, por ejemplo, doy testimonio que cuando se montó ya la visión terrible de descartar a Haití y de tratar de que República Dominicana gestionara la crisis de Haití, aquí se vio claramente cómo muchísima gente entró en ese nuevo escenario y fueron reclutados para una causa humanitaria, para una causa grande, porque acuérdate que en ese momento se decía que se iba a crear un orden internacional global. Y para la gente de pensamiento de izquierda, formado por las izquierdas, ese no era problema de recibir fondos de organismos internacionales, porque ellos habían recibido fondos siempre de la Unión Soviética. Incluso Lenin, cuando toma el poder en Rusia, es con apoyo alemán. No solamente le dieron el tren, sino que le dieron muchos recursos para que pudiera ir en un momento dado a la Unión Soviética, a Rusia, perdón, a hacer un cambio revolucionario. Y a Trotsky lo mueven de Nueva York y lo meten en Rusia, los grandes capitales, porque el objetivo era tener un control de lo que iba a pasar en Rusia después de la guerra. Entonces, para los comunistas, la visión internacionalista, mundialista, pues ellos estaban trabajando para una revolución mundial. Vamos a usar a los patrocinadores de todo esto, vamos a dejarnos usar y que nosotros eventualmente vamos. ¿Qué pasó? Bueno, en Estados Unidos se está produciendo una especie de revolución, vamos a estar claros. La contradicción dominante en el mundo ahora mismo es entre el imperialismo globalista y el nacionalismo de gran potencia. Cuando Trump gana la primera vez, Trump vive la experiencia de una confrontación con el Estado profundo. Él, en su gobierno, incluso muchos de los funcionarios que nombró lo neutralizaron, lo sacaron. El caso más famoso, el general Mike Flynn. Le hicieron la guerra aquí en el FBI y todas esas agencias. Entonces, yo creo que ellos aprendieron la lección, el movimiento MAGA, el trumpismo, la gente que fundó originalmente el movimiento Tea Party, y decidieron ir ahora a tomar el control del Estado y a desmontar el Estado profundo. Y esta es una agencia que por sus vínculos nacionales e internacionales era fundamentalmente la herramienta más importante para la política exterior de Estados Unidos. No era la única, ojo. Las revoluciones de colores que se hicieron en Europa del Este, USAID jugó un papel importante. La revolución de Maidán, que precede a los conflictos entre Ucrania y Rusia, está en la médula del conflicto que estamos viendo ahora de la guerra, surge precisamente de acciones que hizo USAID financiando esa revolución contra el gobierno del presidente Yanukovych. Y pasó también en las primaveras árabes. No fue que ellos la detonaron, pero cuando se desencadenaron hubo un estímulo muy claro. Por ejemplo, con medios como Al Jazeera, que estaba jugando un papel. Turquía estaba apoyando eso. Obama, cuando fue a Ankara y después a la Universidad de Al-Azhar
en el Cairo, el discurso de Obama era estimulando la rebelión de los pueblos árabes en el Magreb y en Medio Oriente en contra de lo que ellos llamaban estas dictaduras gerontocráticas, en el caso de Egipto. Una locura, porque al final tuvieron que revertir muchas de esas cosas, porque, bueno, hasta los hermanos musulmanes tomaron el control de Egipto. Entonces, démonos cuenta de que esos son poderes blandos y no tan blandos en manos de las potencias. En este caso, Estados Unidos llegó a sofisticar la técnica de esto. Y en el caso dominicano es casi emblemático. Una de las armas más poderosas que Estados Unidos podía usar era el control de las asimetrías económicas, la explotación de las asimetrías económicas. Y con República Dominicana se dio. Y yo tengo testimonio directo y doy fe. Con iniciativa de la Cuenca del Caribe se dio. Con Lomé, porque no es solamente los USAID, los europeos metidos hasta aquí en esa visión. Muchos europeos. Martino Meloni, por ejemplo, estaba como representante dominicano aquí. Se fue a Lomé 4. A Lomé 4, en Bruselas, a dirigir Lomé 4. Cuando empezamos a discutir la ley de migración aquí, Taina Gotró, la hermana de Susana, era directora de migración y el doctor Blanco Fernández era ministro de Interior. Ellos tomaron una decisión de empezar repatriaciones porque estaban llegando haitianos en cantidades importantes. Empezaron las repatriaciones. ¿Qué hace Martino Meloni? Que había estado aquí y conocía el problema porque lo hablamos personalmente muchas veces. Amigo de unos amigos de mi padre, incluso almorzamos en varias ocasiones. Él estaba muy claro del problema. Pero cuando fue a Bruselas, cuando empezaron las repatriaciones, amenaza a República Dominicana con suspender la ayuda europea si continuaban las repatriaciones. Y el gobierno del presidente Fernández, estoy hablando de marzo del 97, medio se paraliza por la amenaza, porque estaba en juego el acuerdo de Lomé, las ventajas de Lomé, las cuotas de exportación de los grupos económicos grandes del país. Los préstamos que se vienen tomando en nombre del país. Entonces, se aguanta. ¿Y qué pasa? Cancillería, que la encabezaba Eduardo Latorre, pide que la ley de migración, que se había empezado a discutir en INTEC, no se había mandado al Congreso, sino que se había discutido en INTEC, con el visto bueno de la OIN, porque como te digo una cosa, te digo la otra. No todos los actores dentro de los organismos internacionales están compartiendo esa visión en contra de la República. En contra de ningún país. En este caso yo puedo dar varios testimonios. Ahí, por ejemplo, yo hablé con el encargado de colaborar con República Dominicana bajo el mandato de Balaguer en la presentación de la ley, un señor argentino. Y él me dijo, no, esa ley está estándar. Cuando llegó la discusión en el 97, el gobierno la retiró de la discusión en el Congreso y la metieron, ¿dónde la metieron? En la gaveta de la Cancillería, una gaveta ahí cerraron. No se discutió en 97, 98, 99. En el 2000, entonces la sacaron, ya terminando el gobierno, y la mandaron. Claro, ¿qué era lo que se pedía? Que pedían los europeos. Porque yo llamé a Martino Meloni y tenía la confianza de llamarlo. Y le dije, don Martino, ¿y qué es esto? ¿Por qué usted está amenazando a República Dominicana? Dice, mire, lo que está pasando es que si ustedes repatrian más, Haití se va a desestabilizar y el problema va a ser más grave. Y por otro lado, el acuerdo que ha habido es que se discuta este tema en el marco de la Comisión Mixta Binacional. Y ese acuerdo fue firmado por el presidente Balaguer y creo que era el presidente Perval.
que tuvo aquí. Pero el Congreso no lo había ratificado. En esos escenarios ellos no proponen. El Congreso no lo había ratificado. Ellos no proponen que Europa, que es tan grande, reciba y diga, traigan todos los haitianos para acá. En el 2004, aquí vino, que lo mandó el presidente Chirac, Regis Debray, era ministro del gobierno, y vino aquí y fue a Haití. Vino a responder un reclamo de Aristide, porque Aristide había ido a Naciones Unidas a reclamarle a Naciones Unidas, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, una indemnización a Francia. No a Estados Unidos, a Francia. Pidiéndole que le entregaran 20.000 millones de dólares, el equivalente a la supuesta compensación que Francia le impuso. Sobre eso podemos hablar ampliamente, que no es así como los haitianos están diciendo. Hay mucha manipulación y unos capítulos muy feos de la historia haitiana. ¿Qué pasa? Regis Debray viene, yo hablo con él. Él se reunió con 2 personas, o con 3. Se reunió con el presidente Mejía, se reunió creo que con Max me dijo que se reunió con él, Max Puy, y se reunió conmigo. Yo era diputado, la recibí allá en mi oficina de abogado, y conversamos mucho del tema del reclamo de Haití. Me dijo, Francia no reconoce que tiene una deuda con Haití. Eso que los haitianos están reclamando es una manipulación grosera, y me explicó. Yo en un momento dado de la conversación veo que él se abre y me dice, mire, nosotros entendemos la posición de República Dominicana. El gobierno francés no quiere la fusión, entiende que no es posible la fusión, como ha denunciado el presidente Balaguer. Pero nosotros necesitamos a República Dominicana para evitar que los haitianos sigan llegando a Martinica y a Guadalupe y a Guyana. El refugio ideal para ellos. Oye, en el fondo, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Nosotros queremos que la crisis no vengan aquí, del Estado fallido sea administrada en el ámbito insular, que no salga hacia Martinica, hacia Guyana. Me dijo, las poblaciones nuestras no quieren saber de los haitianos y están preocupadas con la crisis esa. Yo le dije, pero señor Debray, pero ustedes no estarían dispuestos a abrir Guyana, que era un planteamiento viejo que se había formulado en República Dominicana. Creo que fue Carlos Sánchez y Sánchez, uno de los grandes internacionalistas de República Dominicana en la década de los 50, que planteó que la solución justa era que Guyana se abriera como territorio francés a la migración haitiana. Entonces, cuando yo se lo planteo, me dice, no, eso es un territorio estratégico, porque ahí está la industria espacial de Francia. Esa es la zona estratégica de nosotros. Francia es el único país europeo que tiene un territorio continental en América. Un territorio continental en América. Entonces, en América del Sur. Entonces, recuerdo ahí esa conversación, pero ahí yo vi la confirmación de la visión de Francia. Ustedes tienen que administrar la crisis, contribuir con nosotros a que no nos lleguen. Sí. Y nosotros lo apoyamos a ustedes. No queremos que haya fusión. Y no nos metemos con los temas de nacionalidad ni nada de eso. Pero yo le dije, el problema es que es un Estado fallido, ustedes lo saben. Sí. Entonces, si es un Estado fallido, es cuestión de tiempo de que las presiones de ese Estado fallido sobre la República Dominicana se sientan. No, provoquen que República Dominicana también se convierta en Estado fallido. ¿Qué vamos a tener? 2 estados fallidos en la isla de Santo Domingo en confrontación. Porque ni los haitianos van a aceptar ser dominados por los dominicanos. Y nosotros por los haitianos. Ni nosotros por los haitianos.
pero a los grupos de poder de aquí, y lo digo porque, José, mira, hay un plan ahora mismo en curso, muy lamentable, y es local, porque ya vimos con los planteamientos de Marco Rubio que ahora tenemos el mejor ambiente para abogar por la internacionalización de la solución a los problemas de Haití en Haití y frenar la imposición de la solución dominicana al problema haitiano. ¿Qué pasa? Hay grupos locales que se habían comprometido con esa visión, se habían comprometido con los poderes en Haití, con los poderes de la diáspora, con los poderes internacionales o los organismos internacionales. Ellos entienden que Trump es episódico, que esto puede pasar y van a seguir con el plan. Y por eso tú ves que hay un ánimo de imponer la regularización de los haitianos aquí. Acoprovi acaba de pedir que le regularicen 75,000. Uh-huh. Sí, formalmente. Que yo en una ocasión lo discutí con la presidenta de Acoprovi en ese entonces, la amiga Gatón, y le dije, miren, el problema, ustedes no quieren ir al problema de fondo. Primero, los métodos de construcción nuestros están atrasados. Aquí deberíamos estar trabajando con prefabricado, un país que tiene 1 millón de viviendas, de déficit de viviendas, de 1 millón de viviendas. Y 2 millones si le sumamos la variable cualitativa. No debe estar construyendo como está construyendo. Para no hablar de los problemas de los fallos de otro tipo en la construcción. El método de construcción hay que cambiarlo. Pero ustedes saben perfectamente que el problema en la construcción es el alto nivel de cartelización, porque todos los elementos centrales de la construcción están altamente concentrados, cartelizados, o son monopolios, o son oligopolios, o hay colusiones. En varilla, en cemento, en pintura, en transporte, en asfalto. Entonces, al final, ¿por dónde rompe la soga? Eso debería ser una industria para el trabajo de los dominicanos, para que los dominicanos no sientan la necesidad de irse o de refugiarse en una cultura, en una actividad canalla, evasiva, de esfuerzo mínimo, de consumo conspicuo. La industria de la construcción es clave. O dar el salto al cambio tecnológico en la industria de la construcción. Esas dos cosas no se han hecho precisamente por esa visión. Porque ellos quieren seguir teniendo esa mano de obra barata. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que se regularicen aquí en el territorio nacional. Ellos no quieren usar los procedimientos de ley. Porque ahí están los consulados, claro, de Dajabón, de Juana Méndez, de Bernadette. Usted quiere mano de obra, la necesita hasta un porcentaje. Utilice ese mecanismo. Vaya, utilice los mecanismos de la ley. No, ellos quieren in situ, junto con sectores agropecuarios, a la cabeza de los cuales está el presidente Mejía, el ministro Limber, insistiendo en que hay que regularizar aquí. Si nosotros hacemos eso en este contexto, ya no podemos seguir diciendo que no hay solución dominicana al problema haitiano. Ya estamos mandando la señal contraria. Y ya eso no podremos decir, no, esos son los norteamericanos. No. Si eso pasa, es el gobierno. Los traidores están aquí adentro. Es el gobierno, son los intereses, los poderes fácticos, que no quieren el cambio tecnológico. En el Pacto Nacional que se firmó en el año 23, en octubre del 23, están las grandes líneas de reforma. Y lo firmó el presidente y 28 partidos. Y todavía a la hora que no se ha podido empezar. Yo lo entendía, en cierta manera, bajo la administración Biden. Y si hubieran ganado Kamala Harris, bueno, yo estuviera probablemente no con este traje azul, sino
en un plan de ponerme guerrillero. Sí. Aunque ya no es tan fácil coger la loma, pero vamos a estar claros. Óyeme, ya no hay razón para no cumplir lo pactado y irnos a mayores, a transformaciones profundas de la economía. Y no es repatriando solamente. Dejémonos de irnos por la tangente. Las repatriaciones son importantes hasta un punto, pero lo que verdaderamente debe producir un cambio es la transformación de sectores de la economía que tienen que transformarse. Yo te pregunto, José, ¿qué justifica que los haitianos estén controlando rutas enteras de motoconcho o de taxi en áreas enteras del país? ¿Qué justifica eso? Eso no son trabajos que lo pueden hacer los dominicanos. Pero metidos de lleno en los supermercados más importantes de la ciudad. ¿Tú sabes por qué? Porque no es solamente USAID que está en esa visión, no, es que también el narcotráfico está mandando fondos. Está mandando fondos para la captura de estructuras, de redes, de espacios. El narcotráfico internacional y el narcotráfico con base en Haití y sus aliados aquí. Bueno, vamos a decirlo con claridad para que estemos claros de a qué nos estamos enfrentando. Eso solamente lo puede enfrentar un movimiento popular, nacional, patriótico, de línea dura. Porque ya no hay mucho margen para estar en... no, y que al presidente Abinader se ponga en ambigüedades con ese tema. Al presidente Abinader que se ponga del lado correcto de la historia, como él dijo. Mira, el presidente Abinader tiene el mérito, hasta ahora es un mérito, de haber cambiado la política exterior, la doctrina de política exterior, de haber iniciado el muro, aunque está lejos de ser el muro ideal y que requieren las circunstancias, de haber convocado un pacto nacional para las políticas de Estado, un pacto de Estado. Ha tomado muchas otras acciones. Sin embargo, yo le he advertido a él, presidente, usted ha ido más lejos que la mayoría de los gobiernos anteriores. No se devuelva. No se devuelva. Decía Winston Churchill que la debilidad no es lo mismo que la traición. Pero con mucha frecuencia tienen las mismas consecuencias catastróficas. Ya él ha ido más lejos que todo el mundo de los presidentes en el planteamiento correcto del tema. Él tiene que jugársela. ¿Jugársela con quién? ¿Con los poderes que creen que esto es una finca con pasaporte y ellos son los dueños? No. Él tiene que jugársela con el pueblo si no quiere terminar su historia política personal de una manera que yo, en honor a la verdad, yo entiendo que este país no se merece eso y que él mismo no se merece eso. Ser todas las presiones a las que está sometida, a lo que está sometido, pero él tiene que jugársela. Y ¿cómo tú te la juegas? Apelando al pueblo. Sí, apelando al pueblo, porque cuando se apela al pueblo en una coyuntura como esta y se convoca a la unidad y se empoderan a los sectores, óigame, lo han hecho otros presidentes. Lo han hecho otros presidentes. Entonces, eso yo creo que es algo que lo reclama el momento histórico, pero vale para él, pero vale para toda la clase política, porque aquí hay gente que está haciendo unos cálculos tontos de candidatura, unos cálculos... pero una política light, porque no se la juegan. No, es que no tienen definiciones, no tienen definiciones, no quieren hablar, no tienen propuestas. No tienen visión ni valor. Todo es imagen, sí. Pose. Y contando que en realidad los grandes electores son los que lo van a colocar con el
manejo, manipulación de los resultados. Y la verdad es que República Dominicana necesita un cambio profundo. Totalmente. No somos una finca con pasaporte de unos pocos dueños. Sí. Necesitamos una transformación profunda, crear una economía que genere riqueza y no que concentre renta. Necesitamos más empresarios verdaderos que empresarios. Sí, sí. Porque aquí tenemos de todo el tipo. Empresarios, empresarios y empresarios del capitalismo salvaje o pseudoempresarios. Sí mismo es. Pero mire, vamos a hacer algo. Vamos a cerrar esta entrega aquí para poder aprovechar su presencia y que podamos tratar asuntos vinculados a las tierras raras. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y gracias de corazón. Gracias. Regresa el exitoso espectáculo de comedia El Dominicano es un chiste, el sábado 29 de marzo en el Lehman Center, con la actuación especial de Felipe Polanco Boruga, Joaquín Victoria, Jochi Santos, Irving Alberti y la participación especial de Nani Peña. El Dominicano es un chiste. Boletos en lehmancenter.org. Información al 718-960-8835. Produce Raposo Events.